están transformando el mercado del trabajo. Y en particular aquí en esa slide les estoy mostrando un ejemplo de cómo la tecnología cambia el mundo del trabajo a través de la difusión de los robots, pero también hay transformaciones de tipo demográfico porque las poblaciones de los países de la OCDE se están envejeciendo y también el mundo se ha vuelto a ser más y más integrado. Lo que quiero decir es que el comercio internacional, los intercambios entre países constituyen una parte muy importante de la producción industrial del mundo. Y lo que intentamos hacer en este proyecto es de ver cómo estas fuerzas cambian el mercado laboral. Y hoy voy a presentar la primera pregunta que nos hemos puesto en el contexto de este proyecto. Aquí está escrita como ¿qué podemos esperar de la cuarta revolución industrial? Se podría también presentar como ¿vamos a ser todos desempleados porque los robots no van a robar el trabajo? Esa es la cuestión que todo el mundo, la pregunta que todo el mundo se ha puesto, y tal vez ustedes conocen un estudio de la Universidad de Oxford que ha mostrado recientemente que 47% de los trabajos en los Estados Unidos están a riesgo de automación. Lo que hemos hecho en la OCDE, donde trabajo es de ampliar, de desarrollar esa investigación y en particular de ver qué pasa si a la vez de investigar trabajos como unidades homogéneas, se miran las tareas específicas que están adentro de los trabajos y haciéndolo uno se da cuenta que aún en trabajos que parecen automatizables hay muchas tareas que necesitan intervención humana y entonces no son muy automatizables. Y si hacemos esto, vemos que el número, la incidencia de trabajos automatizables en el promedio OCDE es de 14%. Aquí todavía no tenemos Colombia porque es un estudio de hace algunos años, pero por supuesto nos gustaría extender la investigación a Colombia también. Pero yo creo que también hay otra pregunta en ese tema, que es tal vez aún más importante de cuál es el número de trabajos que son automatizables. Y la pregunta es, ¿cuántos son los trabajos que aun si no se van a automatizar completamente, van a cambiar mucho como resultado de la tecnología? Ese es el porcentaje muy más ancho, muy más grande que le muestro acá. 30% de los trabajos en promedio en la OCDE que van a necesitar cambios muy importantes. Entre 50 y 70% de las tareas que se hacen ahora en ese trabajo van a desaparecer por efecto de la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo va a sobrevivir, pero los trabajadores tendrán que hacer cosas muy diferentes porque una parte importante de las tareas va a ser sustituida por la tecnología. Y entonces esos trabajadores tendrán que utilizar la tecnología más y más. ¿Cuáles son las tareas que van a desaparecer? Bueno, las que más están a riesgo de automación en el bajo de ese box que le estoy mostrando ahora son las tareas como intercambiar informaciones, vender, destreza manual básica, las cosas que los robots y los algoritmos ya pueden hacer más fácilmente. Las tareas que son más humanas, que necesitan creatividad, que necesitan intercambios entre personas, relaciones personales como presentar, influenciar a otros, leer libros o escribir, utilizar lenguaje de programación, que es la parte más creativa de lo que es la industria tecnológica, entrenar a otra gente. Tareas como esas están relacionadas, están colgadas a trabajos que tienen menos riesgo de automación. Pero lo que tenemos que
entender es que hay mucha variedad de tareas en los trabajos y entonces, aun si los trabajos no van a desaparecer, necesitarán mucho cambio de lo que la gente va a hacer y entonces el tema de la competencia, de la formación, de las habilidades es muy muy importante, como vamos a discutir en la última parte de la presentación. Antes que voy a esa parte, lo que quiero decirle también, algo que tal vez ustedes ya saben, es que ese no es un debate nuevo. Y aquí le muestro las primeras páginas de un magazine alemán que ustedes conocen, por supuesto, que se llama Der Spiegel, que en los años 60, 70, por la última vez en 2016, nos muestra la misma preocupación. Los robots, las computadoras llegan y nos van a destrozar trabajos, nos van a robar los trabajos. Y aún mientras habían esas preocupaciones, el empleo ha seguido montando, ha seguido subiendo. Es más alto que era en promedio en el mundo en los años 60. Y entonces lo que tenemos que tener también bien claro es que sí, la tecnología va a cambiar muchos trabajos, va a hacer desaparecer muchos trabajos, pero también los va a crear. Y es muy difícil saber exactamente cuáles serán los trabajos que se crearán, pero históricamente hasta hoy los trabajos creados han sido más de los trabajos que han desaparecido. Por supuesto, hay un tema muy importante y es muy importante en nuestro trabajo de desigualdad entre los trabajos mejores y los trabajos peores. Y tal vez esas desigualdades se están volviendo más y más grandes. Pero ese es otro tema. El tema de que hemos hablado hoy es si tenemos que preocuparnos del desempleo tecnológico y la respuesta que damos hasta ahora hoy es que esa preocupación no es tan grande en la OCDE. ¿Qué podemos hacer, pero, para permitir a la gente que sí va a cambiar mucho las competencias, las habilidades que necesitarán en su trabajo, de tener esas competencias? Y esa solo es una de las áreas de políticas de la que tenemos que preocuparnos. Y antes que la vamos a explorar en la última parte de la presentación, la de las competencias, quisiera mostrarle también ese pequeño árbol que nos da una idea de las otras áreas de políticas que son muy importantes en ese debate. Hablamos de protección social, hablamos de regulación del mercado laboral, de activación, de negociación colectiva. Y esas son todas áreas que vamos a desarrollar en una publicación que se llama Employment Outlook, que ustedes tal vez conocen. Es una publicación anual de la OCDE que el año próximo, en abril, va a salir con un tema específico sobre el futuro del trabajo. Y les invito a todos a buscar esa publicación cuando va a salir, porque tendrá un resumen, tendrá tratará de dar una idea general de la visión de la OCDE sobre el tema futuro del trabajo. Pero ahora completamos la presentación concentrándonos sobre el tema de la competencia, que me parece muy importante por una conferencia como la que ustedes tienen en esos días. Y aquí vamos a poner dos preguntas. La primera es: ¿los trabajadores de hoy tienen las habilidades necesarias para los nuevos trabajos? Y la respuesta es que desafortunadamente parece que muy a menudo no la tienen. Aquí le muestro un tipo de competencia muy particular, Problem Solving Skills in Technology Rich Environments, que quiere decir las habilidades de solucionar unos problemas básicos utilizando
tecnología, haciendo las habilidades de hacer unas tareas básicas como utilizar un Microsoft Word, un Excel spreadsheet o también solo ir en un sitio internet para grabar unas informaciones, y esas son tareas que hemos testado directamente para ver cuáles son las competencias de los trabajadores. Y lo que hemos visto es que en todos los países de la OCDE que hemos analizado, 50% o más la parte blue, las partes azules más oscuras abajo del gráfico, de la figura, son gente que tiene competencias muy básicas o no la tiene o no tiene alguna competencia en ese sector. Y esa parte es una mitad de la fuerza de trabajo de los trabajadores en casi todos los países que hemos analizado. Y para terminar, si hay esos problemas de habilidades, es que tenemos la capacidad con nuestro sistema de formación de solucionar este problema. Y la respuesta aquí es que no. Porque lo que vemos muy claramente de esa figura es que la formación típicamente es más accesible a los trabajadores mejores, a los trabajadores que ya tienen competencias, y es menos accesible a los trabajadores que tienen niveles de capacitaciones más básicos. Aquí lo ven porque la barra azul le muestra la incidencia de la formación, la tasa de gente que hace formación en su trabajo, que tienen niveles de proficiency en literacy, de capacidades aquí prácticamente habilidades a leer, que es un proxy, una aproximación de qué capacidades intelectuales y habilidades tienen antes de hacer el training, y ven que los que están en el nivel más bajo, las barras azules, son los que menos reciben formación, y los trabajadores que tienen niveles de habilidad, niveles de proficiency en literacy, de habilidad, en ese caso a hablar, de habilidades anteriores al training, lo que tienen esos niveles más altos son los que también reciben más formación. Esos son los cuadrados naranjas. Y eso le da una idea del problema que tenemos. Los sistemas de capacitaciones son sistemas que en muchos países, en todos los países que vemos, aumentan las desigualdades y no la reducen. Y es así que voy a terminar. Les agradezco, y como que hoy desafortunadamente no tendré la posibilidad de tomar preguntas y de discutir con ustedes, les invito a contactarme si necesitan más informaciones, si quieren discutir sobre ese tema más, y si tienen experiencias, datos y informaciones que ustedes piensan nos podrían ayudar a nosotros para completar ese proyecto, que, como le decía, va a terminar con esa publicación que va a salir el 25 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Paolo, entonces, por su intervención. Entonces doy la palabra al doctor Obdulio Velázquez Posada, el rector de la Universidad de La Sabana y presidente de nuestra Asociación Colombiana de Universidades. Gracias, muy buenos días. Ahora me corresponde presentar a los siguientes panelistas. Pedro Uribe Bermúdez es el director de Gobierno para América Latina y el Caribe de Microsoft, responsable por definir y ejecutar la estrategia para ayudar a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a transformar digitalmente para lograr sus objetivos de impulsar. La reunión está por terminar.